Amén. Bendiciones, hermanos. Aquí otra vez para continuar ministrando y enseñando a la iglesia. Es importante que nosotros entendamos el tiempo que estamos viviendo. Yo voy a insistir muchísimo en eso, mis hermanos, porque si no tenemos una lectura correcta del tiempo que estamos viviendo, entonces no vamos a entender y no sabemos ni cómo comportarnos, ni qué esperar, ni cómo orar a Dios. Vamos a estar confundidos y eso va a traer angustia tal vez y desesperación. Así que yo les animo a que estén todos tranquilos. Obviamente que hay una preocupación normal, hay un temor normal de las cosas que están sucediendo, pero sobre todo eso, confiemos en Dios, tengamos esperanza, sabiendo que estos son los tiempos proféticos que se están cumpliendo para que el reino de Dios se establezca sobre la tierra. Quisiera en este momento, para poder entender lo que vamos a seguir hablando, y bueno, con la Iglesia Jubileo pues ya hemos venido hablando, ya conocen estas cosas, pero de todas maneras para igualarnos con otros hermanos que de pronto nos están mirando, nos están siguiendo, entonces quisiera compartir con ustedes una de las claves que yo considero importantísimas para poder entender la Biblia y poder entender los tiempos. Entender los tiempos, como le decía, es tan importante porque de esa manera usted está ubicado y usted sabe lo que está sucediendo y lo que está pasando y evita la confusión y la desesperación. Jesucristo, o si la iglesia, si nosotros creemos que estamos en los últimos tiempos, tenemos que entender que lo que está pasando es normal, que eso es lo que esperamos que suceda. En días pasados, cuando yo hablaba a la iglesia, les decía que debemos orar para que el reino de los cielos venga. Jesús nos dijo que oremos para que el reino de los cielos venga a la tierra, para que en la tierra se haga la voluntad de Dios, para que en la tierra haya justicia, haya paz, haya tranquilidad y se acabe toda esta convulsión en la que el mundo está viviendo, por no estar siendo gobernados por Dios. Si sabemos que son los últimos tiempos, entonces Mateo 24 tiene que cumplirse. Un cristiano que está ubicado en el tiempo le ora y le pide a Dios, obviamente que le guarde, que guarde su familia en estos momentos de amenaza por esta pandemia. Le pedimos a Él paz, tranquilidad, pero no oramos por la paz del mundo. No oramos para que esto nunca más regrese. Nosotros sabemos que estas cosas tienen que suceder. ¿Cómo puedo yo orar en contra de la voluntad de Dios? Si es que estamos en los finales tiempos, Jesús dijo que estas cosas es necesario que ocurran, que sucedan, porque así tiene que ser para que el fin venga y para que el reino de Dios se establezca. Entonces, oramos más bien para que el reino de Dios venga, que estas cosas se apresuren, porque tienen que suceder, tienen que haber guerras, rumores de guerras, tienen que haber pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y como yo les decía ayer, estas cosas van a seguir aconteciendo. Ampliando los últimos tiempos, Jesús dividió el último tiempo en dos periodos importantes. El uno es principio de dolores y el otro es el fin. Son estos dos periodos que Jesús los menciona cuando Él habla acerca de los tiempos finales. Este principio de dolores sabemos o entendemos que es una generación, o sea, 40 años. Este fin dura 7 años. Es la semana 70 de Daniel, de la profecía de las 70 semanas de Daniel, es la semana que falta por cumplirse. Son 7 años, que a su vez están divididos en dos periodos. Este periodo es el periodo de la manifestación del anticristo y este es la manifestación de Cristo. Entonces, Jesús dijo que para que llegue el fin tenía que haber principios de dolores. Aquí hay guerras, rumores de guerras, hay falsos cristos, falsos profetas,
va a haber pestes, hambre, terremotos, el mal aumentará, seremos aborrecidos, muchos tropezarán, nos entregaremos unos a otros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si estamos en este tiempo, y es lo que decimos la mayoría de los pastores, entonces no podemos orar para que eso se termine, sino pedir la protección de Dios en este tiempo, que estas cosas tienen que suceder. Porque si esto no sucede, no sucede el fin. Y en el fin es cuando Cristo viene para establecer su reino que viene después, el reino de los cielos que viene acá. Entonces, hay que ubicarnos para saber cómo orar, qué esperar. Por eso que yo les digo, ya esta pandemia se va a terminar. En unas semanas, tal vez meses, se va a superar esta pandemia. Pero no sabemos qué venga, va a venir alguna otra cosa. Esto va a seguir así, cada vez más frecuente estas cosas, y el mundo se va a convulsionar y todo esto va a ser un caos. Va a estar tan convulsionado, con tantos problemas, no solamente problemas de pandemias, de erupciones, de terremotos, de hambres, sino también los problemas sociales provocados por la mala economía en el mundo entero. No sabemos exactamente qué va a pasar con la economía, por ejemplo, en nuestro país, de Ecuador. El petróleo, los precios del petróleo están por los suelos. ¿Cómo vamos a financiar este país? La crisis y la recesión va a ser tremenda, no solamente en el Ecuador, sino en muchos países del mundo. Entonces todo esto va a crear un caos. Eso tiene que ser así, hermanos, por Dios, no es que a mí me guste. Pero si oramos para que venga Jesucristo, eso se tiene que cumplir. Entonces, hermanos, como repito, no es que a mí me guste que sucedan esas cosas. Yo también estoy preocupado por los míos, por la gente que está bajo mi cuidado, que Dios ha puesto bajo mi responsabilidad, y estamos tomando todas las medidas necesarias, pero estamos confiando en Dios. Sabemos que estas cosas tienen que cumplirse porque vivimos el final de los tiempos. Tenemos que ser consecuentes entre lo que creemos, entre lo que predicamos y lo que hacemos. Entonces, por eso es que yo insisto que es importante que nosotros nos ubiquemos en el tiempo, como hablábamos en el video anterior. Ahora verán, hermanos, yo quiero recordarles a los hermanos de la Iglesia Jubileo algo que les he repetido muchas veces. En el libro de Eclesiastés dice el sabio Salomón que nada nuevo hay debajo del sol. En síntesis, lo que dice es que la historia es cíclica, se repite, que aquello que fue es ahora, está sucediendo ahora. Y lo que va a ser mañana ya pasó, ya sucedió en el tiempo antiguo. Que no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de lo que se puede decir, aquí esto es nuevo, dice él? No, dice, ya fue en los siglos que nos han precedido. ¿No? Dice, es como el sol. Dice, sale el sol y se pone el sol. Y vuelve al lugar de donde nace cada día. El viento sopla hacia el sur, rodea hacia el norte y va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Una generación va, otra generación viene. La tierra permanece para siempre, pero la gente nace y muere, y este es un ciclo que se repite vez tras vez. Los ríos todos van al mar y el mar nunca se llena. ¿Por qué? Porque las aguas vuelven al lugar donde los ríos nacieron para correr de nuevo. Entonces no hay nada nuevo debajo del sol. Ya sucedió, lo que está pasando ahora ya sucedió en los siglos que nos han precedido. Lo que pasa es que no tomamos en cuenta la historia. En otras palabras, lo que la Biblia está diciendo es que para entender el presente tenemos que ir al pasado, tenemos que ir a la historia. Al mismo Jesús le preguntaron, cuando le preguntaron acerca de los últimos tiempos, él dijo, será como en los días de Noé, o sea, como lo que ya pasó. Será como en los días de Lot, o sea, como lo que ya pasó. De tal manera que si yo y usted queremos entender lo que está pasando, tenemos que ir a ver lo que ya pasó en la historia. Por eso es que yo repito, y no voy a cansar de esto, de que usted tiene que leer la Biblia, mi hermano. Aproveche este feriado, iba a decir, no es un feriado,
aproveche esta cuarentena, esto de que estamos en las casas sin poder salir. Aprovechemos ahora que de pronto se aburre y que no sabe qué hacer. Pues aproveche para leer Biblia, cómase, devore la Biblia en este tiempo, porque todo lo que está sucediendo ya sucedió. Y si usted sabe lo que ya sucedió, le es más fácil entender lo que está sucediendo ahora. Entonces, tenemos que ver qué pasó con Noé, qué pasó con Lot, y poder entender cómo va a pasar en estos tiempos también. Por así decirle, mire, Jesucristo, lo que a Jesús le pasó fue una repetición. La vida de Jesús ya se la vivió en el pasado. Jesús, mejor dicho, José fue figura y sombra de Jesús. Isaac fue figura y sombra de Jesús. ¿Por qué Jesús sabía que tenía que ser sacrificado? ¿Por qué? Porque él leyó la historia. Él entendió que él era Isaac. Isaac fue sacrificado por su propio padre y fue llevado a un monte. Y muchos dicen que es al mismo monte del Gólgota donde Isaac fue llevado. A Isaac le hicieron cargar su propia leña para su sacrificio, así como Jesús tuvo que cargar su propia cruz al Gólgota. Fue su propio Padre quien lo llevó a crucificar. Por eso es que sabemos que a Jesús no lo crucificó el diablo, lo crucificó a Jesús. Dios. Si usted lee bien la Biblia, el diablo no quería que Jesús muera. El diablo quería que Jesús se baje de la cruz. El que lo estaba crucificando allí era Dios. Por eso es que en la cruz, cuando Jesús habló es al Padre, porque era el Padre quien estaba llevando a cabo toda esa cosa. Entonces, lo que a Jesús le pasó allí ya sucedió en el pasado. José fue tipo, figura y sombra de Jesús. José también fue vendido, y por sus propios hermanos, así como Jesús fue crucificado por sus propios hermanos. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. La historia se repite. Lo que está sucediendo ahora ya sucedió antes. Lo que le sucedió a Jesús ya sucedió antes. Por esa razón es que una de las claves importantísimas que tenemos para comprender y entender la palabra de Dios es remontarnos a la historia. La Biblia es un libro que se interpreta por figuras, por sombras, por prototipos. Nada hay que inventarse. Si usted quiere explicar algo de lo de ahora, tiene que ir al Antiguo Testamento y explicarlo. Mire, cuando Pablo escribe sus cartas, todo lo que dicen las cartas de Pablo, la enseñanza que él saca para la iglesia, lo toma del pueblo judío y de la relación que tuvo Dios con la nación de Israel en el tiempo de antes. Hebreos, todo está basado en el ritual que se hacía, en los sacrificios que se hacía en la nación de Israel. Y este escritor toma de eso como figura y sombra para poder explicar todo lo que sucede en el nuevo pacto, porque el nuevo pacto es realizado con la iglesia. Ahora, Israel, esto mis hermanos también entendamos bien esto, Israel fue figura y sombra de la iglesia. Israel fue figura y sombra de la iglesia hasta que vino Jesucristo. Israel estuvo en Egipto esclavizado durante 430 años. Lo mismo pasó con la iglesia. La iglesia también estuvimos en el mundo, esclavizados. ¿Por quién? Esclavizados por Faraón. Israel por Faraón, la iglesia por Satanás. La esclavitud de Israel fue laboral. La esclavitud de la iglesia es espiritual, es al pecado, ¿no? Así como a Israel Dios mandó un libertador, asimismo a la iglesia Dios nos mandó un libertador, que es Jesucristo. Así como en Israel ellos no pudieron autoliberarse, necesitaban un salvador, un libertador. Lo mismo con la iglesia. La iglesia no se puede autoliberar. Nadie se puede salvar de la esclavitud, del pecado y de Satanás si Cristo no nos libera. Y así como Israel, escúcheme, para ser perdonado, allá en Egipto tuvieron que morir los corderos esa noche y poner la sangre de los corderos en sus puertas, en sus casas. De la misma manera Jesús murió para perdonar nuestros pecados. Y es la sangre de Jesús la que nos cubre, no del diablo, sino de la ira de Dios. Recuerde que allí en Egipto, quien mandó a matar a los primogénitos no fue el diablo, fue Dios. Fue Dios quien mandó el ángel de la muerte. Y cuando Jesús murió en la cruz, murió para perdonar nuestros pecados delante de Dios, para que Dios nos perdone y no nos castigue, para redimirnos delante de Dios. Entonces es importante entender que aquello que fue ya es.
y que Israel es figura y sombra de la iglesia. Todo lo que tenemos que entender de la iglesia tiene que tener su réplica en la historia de Israel. Dios sacó a Israel, lo pasó por el Mar Rojo. Pues el Mar Rojo, según Pablo, 1 Corintios 10, dice que es el bautismo, ¿no? Y que Dios sacó a Israel de allá y lo llevó al desierto. Pues nosotros también, pasando por el Mar Rojo, a nosotros también Dios nos sacó del mundo y hemos recibido a Jesucristo y nos hemos bautizado en el nombre de Jesús, renunciando como Israel al mundo, a Egipto, a la esclavitud, aborreciendo eso y no queriendo saber más nada de eso. Pues nos bautizamos y hemos pasado al desierto, a donde tenemos una relación directa con Dios. Así como Israel pasó 40 años en el desierto antes de entrar a la tierra prometida, la iglesia viene pasando ya 2000 años desde que Cristo murió en la cruz, desde que nos salvó. Y ya 2000 años la iglesia lleva también en el mundo, esperando entrar a la tierra prometida. Así como a Israel Dios le ofreció una tierra prometida, Canaán, a la iglesia también se nos ha ofrecido una tierra. La diferencia es que a nosotros se nos ha ofrecido el planeta entero, todas las naciones de la tierra. Hermanos, Israel es en miniatura lo que es la iglesia. Israel es figura y sombra de la iglesia. Lo que Israel fue en pequeño, en la iglesia es en grande. A Israel le salvó un hombre figura de Jesús, un hombre mortal como Moisés. Pues a la iglesia nos salvó el mismo Hijo de Dios. A ellos se les ofreció la tierra de Canaán, un pedacito de tierra en el Medio Oriente. A la iglesia se nos ha ofrecido todas las naciones de la tierra. Para que Israel entrara a la tierra prometida, Dios levantó otro hombre, Josué, y con Josué lograron entrar a la tierra prometida. La iglesia, después de estos 2000 años que hemos estado esperando, también estamos esperando a nuestro Josué, a Jesús, que viene para derrotar nuestros enemigos y poder tomar posesión del planeta, de la tierra total y completa. Porque nosotros predicamos y anunciamos el reino de Dios. El reino de Dios es un reino literal. Nosotros creemos que ya llegó el tiempo de predicar un reino territorial en la tierra, sobre todas las naciones. Un reino en el cual Jesucristo será el Rey de Reyes y Señor de Señores en toda la tierra, sobre todas las naciones. Algo que también yo vengo corrigiendo es de que muchos dicen que Jesús es el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores en este presente tiempo. Eso es falso. La simple lógica nos hace entender de que Cristo no es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, Él es Dios, Él es todopoderoso. Dios puede intervenir cuando Él lo quiera en la marcha de este planeta. Él puede hacer lo que Él quiera, eso es verdad. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Pero en su soberana voluntad, Él decidió respetar sus decretos, sus decisiones. Y Él dejó a voluntad del hombre el mundo. En el huerto del Edén, cuando el hombre se rebeló contra Dios, Dios lo que hizo fue simplemente sacarlo del Edén y dejar que el hombre se autogobierne. Por eso es que hemos venido 2000 años autogobernándonos de diferentes formas, pero gobiernos de hombres sobre hombres, hasta lo presente que tenemos, lo último que es la democracia, que es el gobierno del hombre sobre el hombre. Pero por esa razón es que el mundo está como está hoy en día. Pero Él viene justamente para establecer el reino de Dios sobre la tierra. Ahí Él va a reinar y será Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero Dios determinó que esto sea así. Yo no sé, hay gente que tiene problemas con entender esto. Si usted lee la Biblia, dice que, por ejemplo, al anticristo, en este periodo, se le permitirá, se le dará dominio, poder sobre todos los pueblos, tribus y lenguas de toda la tierra, y que todos le seguirán. Este será su tiempo, así Dios lo determinó. Él engañará al mundo entero, incluida la religión, pero perseguirá en este tiempo, en cambio, a los verdaderos creyentes, a los que conocen la Escritura, a los que están ubicados en los tiempos y que saben que cuando este caos llegue al punto donde ya se
tenga que terminarse, aparecerá este Señor en medio de este caos para proponer soluciones. Y el mundo le creerá con tanta angustia, con tanta desesperación, y con los milagros, señales y prodigios que Dios le va a permitir hacer junto con el falso profeta, pues tiene un mundo que está ávido de recibir a alguien que le solucione los problemas. Pero Él vendrá como que es Jesús. Es increíble, pero va a engañar aún a la religión, haciéndoles creer que es Jesús. Porque la gente que está despistada, que cree, en este tiempo que estamos viviendo, que cree que si ganamos las elecciones en un país y llegamos a ser presidentes de una nación, que ya el reino de Dios se está cumpliendo, que ya estamos sobre las naciones, que estamos gobernando las naciones. Pero no nos engañemos, no hay reino de los cielos sin que antes venga Jesús en su segunda venida, sin que antes venga Jesucristo para establecer ese reino. Nosotros no vamos a gobernar sin Jesús, perdónenme. Estamos en el tiempo de aquí. Todavía nuestro reino no es de este siglo, sino del siglo de allá. Y para poder reinar, Cristo tiene que venir. Aquello que fue, ya es. Aquello que fue, ya es. Hay gente que cree que la iglesia no va a pasar por este periodo. Pero vayamos a los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé, la iglesia Noé y su familia estuvieron hasta el día en que Dios cerró la puerta y comenzaron los juicios de Dios. Recuerden que en este periodo de 3 años y medio del anticristo, Él tendrá el control y aparentará una paz y una seguridad en el mundo entero, aunque habrá la persecución más terrible que ha habido jamás sobre el pueblo cristiano en esta época. Pero el mundo gozará de una cierta paz y seguridad hasta el día en que venga Jesucristo. Este periodo también se le llama el día de la ira de Dios, el día de la venganza de Dios, porque cuando Él viene, destruye al anticristo con el aliento de su boca y empieza una serie de juicios sobre la tierra. En los días de Noé, Dios levantó a Noé y comenzaron los juicios. La iglesia fue librada de la ira de Dios. Cuando la Biblia dice que no estamos para ira, está hablando de que no estamos para la ira de Dios. Este es un periodo de manifestación del anticristo. Este es el tiempo de él. Pero este de acá es la manifestación de Jesucristo. Su presencia aquí, en la instauración de su reino. Cuando Él destruye el presente siglo y las cosas de este mundo y establece el reino de los cielos, su reino sobre la tierra. Y comenzará aquí sí un reino de paz. Después de eso empieza un reino de paz durante 1000 años. Porque la Biblia dice que el anticristo y el falso profeta serán lanzados aquí. Serán lanzados al lago de fuego que arde con azufre. Pero el dragón, Satanás, será atado por 1000 años. Al final de los 1000 años será desatado por un poco de tiempo. Pero este es el día de la ira de Dios. Y ya lo iremos enseñando poco a poco para que vayamos entendiendo la cronología de los acontecimientos finales. Por ahora estamos acá. Estamos aquí en este lugar. Estamos como en los días de Lot. En los días de Lot, lo que se puede destacar es la degeneración y la depravación sexual, la inmoralidad sexual que hubo en esos días. ¿No estamos viviendo esos días nosotros hoy en día? ¿No se está repitiendo eso? En los días de Lot ya les daba lo mismo acostarse con hombres o como con mujeres. Era una perversión total como la que estamos viendo hoy en día. Estamos legalizando la ideología de género. Se está implantando, se está imponiendo. Donde ya acostarse entre hombres no solamente que es aceptado, sino que ya se está obligando a aceptar esas cosas o a imponerlas a nuestros niños en las escuelas. Estamos en el tiempo de que se hacen cosas peores que en los días de Lot. Hoy en día se está probando matrimonios con animales. Se están haciendo cosas peores que en el tiempo de Lot. Por eso es que
porque esto es una repetición de lo que ya pasó. En los días de Noé, en cambio, era la violencia y la maldad sobre la tierra, al punto que a Dios le dolió haber creado al hombre. Había tanta maldad, tanta violencia. Le pregunto, ¿no hay violencia hoy en día? ¿Acaso estamos seguros muchas veces en nuestros propios hogares? Lo que estoy tratando, hermanos, de enfatizar en este video es de que la Biblia se interpreta con Biblia, que el presente se interpreta con la historia, con lo que ya pasó, que lo que va a venir ya sucedió. No tenemos que suponernos nada, no tenemos que imaginarnos nada. Todo está en la Escritura. Si en los tiempos de Noé hubo violencia sobre la tierra, pues hoy en día vivimos una cosa igual o peor. Si en los tiempos de Lot hubo una degeneración, una depravación moral, sexual, pues hoy en día vivimos una semejante igual. ¿Por qué? Porque aquello que pasó ya es, y lo que ha de ser fue ya. Eso es lo que la Escritura enseña. Entonces, mis amados hermanos, no nos esperemos otra cosa. Hay gente, ese problema, si usted no entiende estas cosas, usted está orando para que Dios evite todo esto, para que Dios quite todo esto. Y eso no es bíblico, eso no tiene sentido, no tiene consecuencia con la palabra del Señor. Nosotros debemos orar no para que esto se quite, debemos orar para que el reino de los cielos venga pronto, de pronto, más bien para que esto ocurra rápido. Y claro, oramos para que el Señor nos guarde. Dentro de todo esto nos vaya guardando, pero el mundo tiene que seguir y los juicios y las cosas, las profecías se tienen que cumplir. No podemos orar en contra de la voluntad de Dios. Entonces, yo insisto en que nos ubiquemos en el tiempo y podamos nosotros orar inteligentemente y de acuerdo a la palabra del Señor. No es que yo no crea que Dios no puede actuar y obrar. Claro que lo puede hacer. Él podría poner una paz total en el planeta en este momento y sacar todas las enfermedades. Pero no es el tiempo. No es así como está escrito en la palabra. Tenemos que respetar su palabra, creer en su palabra y vivir por su palabra. Entonces, por ahora, hermanos, oremos para que el Señor nos guarde en medio de todo esto. Pero no esperemos que el mundo se arregle después del coronavirus. Es más, en este mismo coronavirus habrán muchos que creen en el Señor que también están muriendo. Son cosas que tienen que cumplirse. Pero oremos para que Dios nos proteja a nosotros. Y tengamos bien claro que una vez que pase ya esta cuestión del coronavirus, seguramente van a venir otro tipo de problemas. La crisis económica que se viene después puede ser más terrible que el mismo coronavirus que estamos enfrentando en este momento. Quizá va a acabar con más gente que el mismo coronavirus. Los van a destruir en vida a mucha gente por el hambre, la escasez, la pobreza y la necesidad, la desigualdad que existe en el mundo entero. Yo no sé si por ahí va a haber un cataclismo, algún volcán erupcionando. No sé si va a haber un terremoto, un tsunami en algún lado que va a matar miles de personas. Pero estas cosas van a seguir sucediendo. Y cada vez será mayor, mayor, mayor. Y en este caos, nosotros tenemos que predicar el Evangelio del Reino. La iglesia está aquí. ¿Y cuál es nuestro deber? En todo esto, predicar el reino de Dios. Por eso es que a los hermanos de la Iglesia Jubileo, yo les animo a que estos videos reúnan a todos, los pongan ahí en la televisión o donde puedan, para que todo el mundo vaya escuchando. Y como vamos a seguir con esta serie de enseñanzas, para ir ubicándonos y entendiendo la sucesión cronológica de las cosas que van a ir sucediendo. No podemos estar ignorantes. Que no nos pase lo que le pasó a la generación que recibió a Jesús en su primera venida. Ahí el pueblo religioso no entendió la venida, no discernió, no identificó el tiempo de su visitación, el tiempo de que Jesús vino. Por eso Jesús se quejó y dijo que eran hipócritas, porque podían discernir el tiempo en otras cosas, pero no discernieron el tiempo profético, el tiempo de la venida del Señor Jesús. Y ellos lo podían hacer porque tenían las profecías de Daniel, y ahí estaba clarito. Entonces, que no nos pase a nosotros la misma cosa. No se olvide que aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Que nada hay nuevo debajo del sol. Mi enseñanza
siempre va a estar basada en lo que ya sucedió. Yo tomo como figura, los que me han seguido saben, tomo como figura todo lo que pasó en el Antiguo Testamento. Tomo como figura y sombra a Israel para enseñar a la iglesia. No sé si me alcanza el video todavía para decir esto, pero Dios no está tratando con Israel en este tiempo. Israel es parte de la iglesia. El tiempo de Israel terminó cuando Jesucristo vino. Hasta ahí Israel fue figura y sombra de la iglesia, fue el pueblo de Dios en miniatura. Israel fue una nación. La iglesia es un pueblo compuesto por gente de todos los pueblos, tribus y naciones y lenguas. Es mucho más grande. Como repito, Israel fue en pequeño lo que la iglesia es en grande. Pero en Israel están todos los elementos que conciernen a la iglesia. Por esa razón es que nos basamos en la historia de Israel para poder comprender lo que le corresponde a la iglesia. Aquello que fue ya es. Israel en el desierto no construyeron casas, no se hicieron ricos, solo tenían el pan de cada día y Dios los guardaba porque estaban peregrinando. Lo mismo es la iglesia hoy en día. En este tiempo Jesús dijo: no hagas riquezas aquí. Esta no es tu tierra. Vamos a nuestra patria celestial, vamos a nuestra tierra prometida. Cuando Cristo venga, entonces tendremos casas, riquezas y todo lo que se te antoje. Pero en este tiempo tenemos que compartir, no acaparar, no tener un espíritu de enriquecernos, sino más bien de empobrecernos, dando a otros lo que Dios nos permite tener. 2, no intentemos ser servidos, ser importantes en este mundo. Más bien sirvamos para que en el reino de los cielos podamos servir. En este tiempo no tratemos de ser famosos, porque no es el tiempo. Allá seremos poderosos, famosos, ricos, importantes en el reino de los cielos. Ahora somos como Jesús cuando estuvo en este cuerpo, en este tiempo. Cuando Él venga ya transformado, acá Él será el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando Él venga también nos transformará a nosotros, nos resucitará, y ahí sí recibiremos todo lo que Él tiene para nosotros. Aquello que fue ya es. Israel en el desierto, el pan era para cada día, el maná era para cada día. Y lo mismo dijo Jesús, que basta cada día su propio afán, que con el que comer, con el que beber y con el que vestir estemos satisfechos, sabiendo que Dios no nos va a abandonar como no abandonó a Israel jamás en el desierto. Jamás les faltó con el pan de cada día. No tenían potajes, no tenían grandezas, pero lo necesario nunca les faltó para poder vivir hasta llegar a la tierra prometida. Hermanos, aquello que fue ya es. Nada nuevo hay debajo del sol. La Biblia se interpreta con Biblia, no con ideas, no con ocurrencias de ningún pastor, de ningún maestro, sino con la palabra de Dios. En el próximo video vamos a explicar lo que es el Evangelio del Reino contrastado con lo que es el Evangelio de la cruz. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.